solamente. Estoy yo. Estamos con cuarentena preventiva, Carola. Claro, es cierto, es verdad. Así que, bueno, nos estamos cuidando otra vez. Se han adoptado medidas. Muchos lugares de trabajo están volviendo a la situación de marzo-abril. Pero vamos a estar en contacto con Nano Fole para que no lo extrañen. Es una manera más de cuidarnos entre todos. Así que, bueno. Viendo durante tiempo desde el living de su hogar, ¿no? Que fue además muy destacada la estufa a leña que tenía detrás, ¿no? ¿Te acordás que divina, una divina. protagonista de... Ahora seguramente, si a Nano lo tenemos desde su hogar, va a ser con ventanas abiertas, ventilando los ambientes. Totalmente diferente. Tal cual, con otro panorama, ¿eh? Pasaron muchos meses. Pasamos, creo que de verano ya prácticamente a verano, todo el año transcurrió con esta pandemia que, bueno, sigue arrojando números muy preocupantes, así que vamos a estar abordando esa temática también. Hoy más temprano te lo contaba desde Suárez y Reyes, hubo reuniones entre el presidente, el secretario de la presidencia, el prosecretario también, abordando a ver cuáles serán los nuevos pasos a seguir. Se adelanta un día estos anuncios por parte del gobierno, veremos en qué consisten. Hay muchas teorías, hay también mucha información extraoficial que se está manejando. Bueno, esperaremos hasta el próximo jueves a ver qué novedades hay. Pero, por ejemplo, te cuento algo de lo que vamos a tener. Ayer se hablaba de este récord de 533 casos positivos que se confirman. En un día, bueno, Vero va a estar hablando con la intensivista e infectóloga Daniela Paciel. Vamos a estar ocupándonos de este tema también. ¿Qué pasa con las camas de CTI? ¿Cómo está siendo la evolución también de los pacientes allí en cuidados intensivos? Vamos a tener aquí en piso o contacto vía Zoom. También estamos ultimando esos detalles porque también va todo cambiando sobre la marcha. Había invitados que iban a estar en piso, pero que se enteraron que eran contactos con positivos. Entonces, bueno, también vamos a salir por Zoom. Juan Pedro Mir, uno de los referentes de DUI 21 para abordar la temática, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la educación, que bueno, ha sido el otro tema también, ¿no? Esa otra pandemia, ¿qué ha pasado con los chiquilines? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué pasa con los que van a secundaria? Bueno, todo un tema que también lo hemos estado abordando aquí en La Tarde en Casa y obviamente en Subrayado. Vamos a tener también a Vero con las hermanas sin gluten. Bueno, luego de que se diagnosticaran que eran celíacas, elaboraron un proyecto, un emprendimiento, así que vamos a estar abordando esa temática también. Y al final nos va a estar acompañando Fernando Amado, que presentó su nuevo libro sobre la masonería, algunas actualizaciones que también ya lo hemos estado mencionando. Así que esto es parte de lo que vamos a tener hoy aquí en La Tarde en Casa. Muy bien, Maggie, buen programa, que pases lindo, un abrazo. Muchas gracias, Carola. Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a La Tarde en Casa. Ya se los dijimos cuando comenzó este contacto con Carolina, allí el cierre de Subrayado. Tenemos un programa especial de La Tarde en Casa porque, bueno, estamos con algunos compañeros con cuarentena preventiva, así que seguramente estaremos en contacto con Nano a lo largo de este programa o ya seguramente mañana para que no lo extrañen demasiado. Les cuento que comprá, consumí, apostá y defendé la industria uruguaya. Esa regla de 3 que dice el señor Nano Fole siempre, porque si consumís productos de industria uruguaya generás empleo y obviamente seguís favoreciendo la economía de nuestro país. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, se los contaba al inicio de La Tarde en Casa y ha sido obviamente el tema excluyente, el récord de casos positivos que se detectaron en la pasada jornada, confirmados 533 en una sola jornada. Ustedes saben que los test se van haciendo a lo largo de los diferentes días, pero se confirman en una sola jornada, fueron 533. Superamos esa barrera que era una de las preocupaciones principales y esto también afecta, por ejemplo, a las camas de CTI. Me imagino que Vero Llevalía ya la vamos a ver aparecer allí a mis espaldas. Ahí estamos viendo a Vero, que va a estar en diálogo con la intensivista e infectóloga Daniela Paciel. Vero, hay mucha información para procesar por estas horas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están las camas de CTI? Hace hoy anunció que va a habilitar 10 camas nuevas, se va a habilitar otro CTI. Bueno, todo esto lo vas a manejar allí en el móvil. Buenas tardes.
Gracias, Maggie. Muy buenas tardes para vos. El saludo para Naro, entonces, y a cuidarse mucho. El saludo para todos en sus casas. Y, como bien lo decías, nuestra invitada, además de la Sociedad de Infectología, es ideal para poder hablar acerca de la preocupación que surge de cara a lo que ha sido el récord marcado ayer de 533 casos. Bienvenida a La Tarde en Casa. Muchas gracias por estar aquí. Primero, ¿cuál es la evaluación que hace desde sus especialidades acerca de este exponencial aumento, especialmente ayer, pero que ya se viene manejando desde hace muchos días? Bueno, parece ser una consecuencia directa de la situación que estamos viviendo en las semanas previas, ¿no? La responsabilidad personal de cada uno de nosotros en esto tiene mucho que ver, pero también uno tiene que pensar en que hay población que no pudo cuarentenarse, entonces los que sí pueden cuarentenarse, los que sí pueden aislarse, los que sí pueden disminuir la movilidad, son las personas que deberían hacerlo, ¿verdad? Para cuidar a todos. En Uruguay resultó hasta ahora el control de la pandemia, se pudo aplanar la curva, se pudo achatar la curva como se prodigaba al principio, pero tal vez el mensaje de quédate en casa no caló fuerte, o tal vez hubo un tema desde el punto de vista de lo económico que también puede haber presionado para que esto pasara, ¿no? Yo, como soy médica, entrar en esos detalles no es lo mío, no soy epidemióloga, soy infectóloga, intensivista, pero sí claramente nos está golpeando muy duro que no se haya cumplido de parte de la sociedad con las garantías que se le puede haber dado desde el gobierno, no, ¿verdad? Estábamos comentando justamente que la situación es mucho peor que la que se vivía en marzo, y en marzo era mucho mayor el acatamiento a estas medidas. Sin dudas, en marzo hubo prácticamente una cuarentena que no fue obligatoria, pero que la gente, en base principalmente al miedo y desconocimiento, acató. El problema es que ya hay algunas encuestas publicadas que demuestran que los uruguayos le perdimos el miedo a esto. Es cierto que por suerte tuvimos pocas muertes, pero cualquier muerte pesa. Yo no tuve ningún ser querido que haya perdido, pero sin duda los pacientes que perdí son tan dolorosos como haber perdido a una persona que yo quiero. Y me imagino a esas familias lo que han sufrido, porque además es una muerte en soledad, que es lo peor de todo, lo peor que puede llegar a pasar. Entonces, enfrentando esto, creo que hay una responsabilidad de la sociedad que tiene que enfrentarla con medidas que suponemos nosotros que el gobierno va a tomar en las semanas, en estos días que vienen, ¿no? Se anunciaron una serie de medidas, han resultado insuficientes claramente ante lo que se está aconteciendo en estas últimas horas, y el gobierno anunció que adelanta ese día clave, que era el 18 de diciembre, para informar nuevas el 17. Desde su especialidad, ¿qué debería hacerse ahora para poder contenerlo? Bueno, sin duda que bajar la movilidad, eso es lo principal. Por suerte acompaña en este momento el cierre de los centros educativos, ¿verdad? A pesar de que uno sabe que siempre tiene que balancear las vulnerabilidades de las personas que dejan de concurrir a esos centros, de los niños, de las situaciones sociales y económicas en las que están. Pero en este momento, cuanto más cerremos, parecería ser que es a donde tenemos que ir, ¿no? La cantidad de casos que tenemos ahora son 40 casos. Es cierto que no tienen comparación clínica exactamente con el principio. En CTI, 40 casos en CTI. Exacto. Yo, al ser intensivista, primordialmente es a lo que me refiero. Hay 57.000 personas cuarentenadas, según la última información que brinda el gobierno, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver en las próximas semanas que esto se va a seguir disparando. Las proyecciones que hay es que vamos a pasar a 1.000 casos por día en menos de una semana, máximo de 10 días. Si llegamos a ese punto, con más de 8.000 casos por día, ya habían proyecciones del gobierno de que podría llegar a colapsar el sistema de salud. Yo lo que quiero dejar claro es que probablemente con bastante menos casos pueda llegar a colapsar el sistema de salud en la parte de pacientes críticos, porque las camas que hay de CTI no tienen todas el personal necesario para poder asistir a un paciente realmente grave. Eso que usted está diciendo es clave, no es solamente el número de las camas de CTI, que son más o menos unas 800, tengo entendido, a nivel Uruguay, sino el personal que las vaya a atender, de los cuales muchos están en cuarentena. No solamente eso, ya desde antes hay una carencia de personal en CTI, una carencia de intensivistas, principalmente una carencia de enfermería y de licenciados en enfermería. Entonces, si tomamos eso en cuenta, por más que se habiliten camas y después yo no tengo personas para asistir, imaginémonos un paciente grave, que lo tengas que poner en decúbito prono, que requiere un ventilador. Puede estar el ventilador y puede estar en la cama, pero si yo no tengo a la persona que sabe cómo movilizar a ese paciente o la persona que sabe cómo ventilar a ese paciente, no sirve para nada. Según esta situación, entonces, ¿cuál sería el número? Usted nos hablaba de que mucho antes de los 1.000 casos diarios. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a eso? Bueno, ahí también va a determinar cómo el virus se sigue comportando en la población. Las personas jóvenes sintieron que estaban protegidas, había un mensaje muy claro de que era con comorbilidades y añosos.
Hay un grupo, el IAD, que ha publicado unos reportes epidemiológicos en función de cómo la epidemia viene desarrollándose en nuestro país. Yo pertenezco también a ese grupo, pero desde un punto de vista más clínico. Y básicamente lo que se ha visto es que si bien la probabilidad de muerte en los pacientes mayores es mucho mayor, la probabilidad de ingresar como crítico grave a un hospital y a un CTI tiene mucha menos diferencia en una edad más temprana. Eso quiere decir que la gente joven también se puede complicar. Yo tengo pacientes que sigo como infectólogo y que he tenido que ingresar a CTI o a moderados, personas jóvenes que además de eso se suma las probables secuelas que puede tener el COVID, ¿no? No solamente secuelas a nivel de los 14 días que uno tiene que hacer la cuarentena si es un COVID leve, sino el pensar de que uno lo puede transmitir a la gente que quiere, sino también el pensar que esa persona puede terminar grave, y luego las secuelas que puede haber a nivel de recuperación de la parte respiratoria, funcional, neurológica, miocarditis en las personas. ¿Están evidenciando secuelas en los pacientes que ya lo tuvieron? Sí, la parte respiratoria puede haber secuelas y a nivel mundial ya hay. Desconozco los números en Uruguay, pero es cierto. ¿Qué tan graves? Bueno, los números dicen que entre un 10 y un 20% dependiendo de la secuela que estemos hablando, pero no es una enfermedad en la que uno la pasa y queda libre, no es una gripe, eso es claro. Si bien en algunas personas pueden ser asintomáticas, hay personas que cursan no solamente la enfermedad grave que puede determinar la muerte, como principalmente pasa en los adultos mayores o en personas con comorbilidades, sino que en personas jóvenes pueden haber estas secuelas que realmente complican la vida de uno y de nuestra familia. Se está hablando de que el promedio en este momento son unos 38 años para el contagio. Exacto, para el contagio y lo que está circulando a nivel país, pero claramente también es la población que más se moviliza, ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea porque es cierto que a los jóvenes les es más difícil contemplar esta proyección a largo plazo y hacia las personas mayores, ¿no? Hay otro tema que preocupa y mucho, es que está creciendo la cantidad de casos que no tienen una trazabilidad o un seguimiento epidemiológico determinado, o sea, no saben cómo se lo agarraron. Va creciendo, creo que ya está en el 22-23%, cuando hace 1 o 2 semanas estaba en el 20%. Creo que eso es uno de los datos más preocupantes. Claro, yo como le decía, yo no soy epidemióloga, pero claramente para poder controlar esta epidemia en los lugares, en los países que ha sido exitoso y en Uruguay también, la trazabilidad de los contactos, la fuente que originó el contagio, está bueno tenerla porque uno puede actuar y poner las medidas de cuarentenamiento, las medidas de aislamiento, las medidas que sean necesarias, ¿verdad? Si uno identifica el brote, puede tomar esas medidas. Si uno deja de identificar el brote, si uno deja de identificar cuál fue el caso cero, se va haciendo cada vez más complicado y lo que está pasando es que está circulando en la comunidad. De los pacientes que estamos asistiendo son más jóvenes que en la primera parte de esta epidemia. Todavía acá no podemos hablar de olas diferentes como pasa en Europa. Nosotros me parece que seguimos en la misma ola que fue creciendo de a poco. El tema es que no se nos venga un tsunami, ¿no? Pero claramente al ser personas más jóvenes circula más mucha gente que puede ser asintomática o con mínimos síntomas. También por eso es importante que las personas cuando consultan a su prestador, si tienen sintomatología, pidan específicamente que se le haga el test. Es decir, hay una responsabilidad también de uno, responsabilidad del sistema de salud, de los médicos, de pedir el test. Ya no estamos en esa situación previa en que tenía que haber un contacto para que uno pidiese el estudio. Hoy por hoy, cuanto más testeemos, más posibilidades de detectar los casos y más posibilidades de actuar. Sí, pero ahí nos estamos encontrando con un problema y lo sabemos en primera persona de que se están produciendo demoras en cuanto a la atención de los médicos para enviar o no a la persona a realizar el hisopado y que se está empezando a hacer un cuello de botella, incluso las personas que están llegando del exterior para pasar las fiestas en su país o ya para quedarse definitivamente. ¿Qué solución puede haber ese problema y qué tan así se está viviendo desde dentro del sistema de salud? Bueno, el sistema de salud no está colapsado a nivel hospitalario, pero puede colapsar en cualquier momento a nivel de la población, a nivel de lo que es la atención primaria, ¿verdad? Y sobre todo estas consultas, que la mayoría son telefónicas, pero si los prestadores están sobresaturados no va a tener forma de responder. Entonces tal vez esto está concatenado a las resoluciones que el gobierno va a tomar para poder disminuir la carga de personas que pueden venir del exterior con esta enfermedad o la carga de personas que tienen esta enfermedad en el país, ¿verdad? O sea, cierre de fronteras. Por ejemplo, puede ser una medida que lleguen a tomar. El uso de tapabocas obligatorio. Se ha hablado mucho de hacer un decreto, de hacerlo más punible de alguna forma y que no sea solamente exhortativo. ¿Podría ser una buena medida? Ahí yo creo que las medidas obligatorias es complejo cómo las toma la sociedad y nosotros el camino del Uruguay no ha sido ese, ¿no? Tal vez la educación es lo principal. Si nosotros educamos y convencemos con criterios, me parece que todavía tenemos espacio para hacerlo. Necesitamos que la gente se concientice. Pero usted que lo ve desde adentro, ¿qué falta para que la población se dé cuenta que realmente estamos ante una emergencia? ¿Cuál podría ser el mensaje? ¿Cuál podría ser el camino
justamente para evitar un poco lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Bueno, eso es lo que estás hablando. A lo mejor tiene que haber un mensaje más duro de parte de las autoridades. Obviamente que un mensaje desde la academia, que creo que lo está viendo, y tal vez desde el GACH, por ejemplo, también tendría que haber un mensaje más fuerte de que la gente se tiene que aislar, la gente tiene que cumplir la cuarentena. No puede haber aglomeraciones. El tapabocas sirve, sí, claro que sirve, pero si nosotros tenemos un montón de gente junta, no va a servir, porque la única vía no es solamente tapar la boca, también están las mucosas de los ojos. Sí es cierto que las superficies al principio se pensaba que tenían otro rol en la transmisión, y hoy se sabe que más bien el rol es en las personas sintomáticas que están continuamente aerosolizando o sacando partículas de su vía aérea, pero igual de todas formas los fomites y las superficies tienen su que ver. Entonces las aglomeraciones es lo que no puede pasar. Ahora vienen las fiestas, no solamente Navidad, sino también Año Nuevo. Hay gente que va a festejar, hay gente que no. Lo que hay que hacer es tratar de no hacerlo en las burbujas. Este concepto de burbujas es fundamental. Tiene que calar en la población. ¿Cómo yo me tengo que proteger si salgo de la burbuja? ¿Cómo tengo que tener claro cuáles son mis contactos para permitir efectivamente después hacer un rastreo si es que se da un caso, si se da un contacto? La burbuja quiere decir moverme siempre en el mismo ámbito de personas, que sean más o menos siempre los mismos contactos. Ya nos tenemos que despedir, pero no quiero hacerlo sin preguntarle. Hablábamos justamente del personal de salud, el crecimiento de contagios en el personal de salud preocupa. ¿Cómo lo están llevando? ¿Agotamiento, exceso de trabajo? Estamos agotados desde el principio de año, todos los uruguayos estamos agotados. Si bien no tenemos un agotamiento asistencial todavía, tenemos un agotamiento de cómo se asiste a un paciente con COVID y luego cómo se asisten los pacientes con sospecha. Es decir, todo el equipamiento que hay que utilizar en un paciente crítico, eso es exponencial, pero el agotamiento está dado en todos los niveles. Si nosotros a esto le empezamos a sumar pacientes cada vez más graves y más críticos y cada vez mayor contagio, no vamos a tener gente para asistirlos. El agotamiento es emocional además, ¿no? Doctora, me quiero despedir con su mensaje, si le parece, a toda la población. Quedarse en casa si es posible, acatar las normas, acatar el distanciamiento físico y social, usar tapabocas, higiene de manos, por favor. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Compañeros, si no tienen ninguna pregunta, volvemos con ustedes a estudios. Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Muy claro todo lo que dijo la doctora, quedarse en casa lo más posible. Creo que ese es el mensaje y de hecho acá lo estamos cumpliendo también. Escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos, pero en el mismo momento. Pim, pum, pam, en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Compartimos una brevísima pausa y al regreso estamos con uno de los referentes de EDUI 21, Juan Pedro Mir. Vamos a estar abordando la temática de la educación, cómo ha afectado esta pandemia en el sistema. Ya volvemos. Pasa un minuto de las 3 de la tarde. En este lunes especial tenemos 25 grados. Por esta hora estaba terminando también el eclipse solar. Y se viene el verano y Óptica Brioso lo sabe, por eso preparó esta excelente promoción. Si estás necesitando lentes de sol graduados, por ejemplo, te hacen un 15% de descuento y lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Óptica Brioso, www.opticabrioso.com. C1260, teléfono 2902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536 o en Valle y Ordóñez frente a Comeca. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Óptica Brioso es servicio diferencial. Bueno, y por estas horas el tema de educación sigue siendo muy importante. Ustedes recuerden que la semana pasada algunos colegios privados informaron que culminaban sus cursos como consecuencia de la situación sanitaria, casos positivos que se confirmaban en diferentes colegios. Lo mismo ha ocurrido en la educación pública y sobre este tema, pero también el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema educativo, vamos a dialogar con Juan Pedro Mir, que es el director del Colegio José Pedro Varela y también uno de los referentes de EDUI 21. Buenas tardes, Mir, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en la previa dialogábamos acerca de diferentes situaciones que se vienen registrando que hoy por hoy pasan a ser normales dentro de los diferentes centros educativos. Algo así estuvo sucediendo por estas horas en el Varela también. Sí, nos tocó un caso positivo y estamos siguiendo todos los protocolos sanitarios, como lo siguen todas las instituciones que están en la misma situación.
y bueno, prestos a continuar hasta el fin de las clases esta semana. Vamos a empezar por lo que mencionaba recién, el impacto que ha tenido la pandemia en todo el sistema educativo. Hablamos de desigualdades entre el sistema público y privado, las herramientas que han tenido los colegios frente tal vez a las aulas públicas. ¿Cómo se viene evaluando desde EDUI 21 esta situación? ¿Cómo culmina este 2020? Las proyecciones hacia 2021. Sí, no tenemos datos oficiales de lo que sí en principio se ve, por lo menos a nivel de asistencia, cierta asimetría entre el sistema público y privado. Pero faltan los datos oficiales de asistencia que están en lo que se llama la plataforma Gurí, falta todavía para tomar una visión más científica al respecto. Lo que sí está claro es que ha sido un año muy duro para toda la población. Fue muy duro para los niños, muy complejo para los niños, que fueron los que en principio, cuando en un principio se pensó que eran los principales repartidores del germen, entonces se los aisló. Basta recordar que las plazas infantiles cercadas, como si fueran lugares peligrosos, en la enorme cantidad de situaciones de depresión infantil, de cierre infantil, de crecimiento del maltrato intrafamiliar. Entonces los niños fueron los principales afectados. Después, en la regularidad de los cursos, implicó a todo el sistema educativo, tanto público como privado, un gran esfuerzo. Los maestros tuvimos que pasar de un sistema centenario de trabajo presencial a la virtualidad de un día para otro. Y tuvimos que aprender a la fuerza, y eso tuvo un elemento positivo porque el modelo híbrido de combinación presencial y virtual tiene que llegar para quedarse. Porque si tú me permitís, yo no me imagino un año 2021 donde solamente se trabaja en la forma presencial. Todos quienes trabajamos en instituciones educativas sabemos que el 2021 hay que combinar lo presencial y lo virtual porque no sabemos cuándo se va a bajar la llave. Entonces, desde febrero tenemos que estar preparando las plataformas educativas para poder acompañar a nuestros alumnos. Y la situación educativa no ha sido la misma en los sectores favorecidos y desfavorecidos. Entonces, eso ha sido claro. No tenemos tasas oficiales, solo una referencia de la red de familias de escuela pública, faltan datos al respecto, pero tenemos evidencia suficiente para saber que en los sectores de alta vulnerabilidad el contacto con la escuela, ya sea en formato presencial o virtual, ha sido muy bajo. En secundaria, los datos que tenemos de vinculaciones con escuelas técnicas y liceos en sectores vulnerables son bajísimos. Estamos hablando de tasas de un 15-20% de continuidad educativa. Realmente es un problema gravísimo que debe ser revisado para el año que viene. Miri, ¿qué consecuencias va a traer eso? Porque si hablamos de una desvinculación, si lo escuché bien, de casi el 80% en esos contextos más vulnerables. Por eso, los sectores más vulnerables, ¿no? Hablamos de escuelas técnicas, algunos liceos. ¿Qué va a pasar con estos chiquilines? ¿Se perdieron? ¿Se pueden rescatar? ¿Se puede ir a buscar? ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo? Porque uno piensa en el verano educativo a nivel de las escuelas, por ejemplo, que esas escuelas, sobre todo de contexto más crítico o vulnerable, van a estar abiertas. ¿Qué pasa con esa franja, sobre todo etaria también, ¿no? Que es esa que tal vez había recuperado al sistema y ahora tal vez la volvamos a perder un poquito. El año que viene, Magdalena, va a ser muy duro. Entonces, ya se tendría que estar preparando. Eso es lo que vemos con cierta preocupación desde EDUI. ¿Pero a nivel de las autoridades o a nivel de los docentes también? ¿O todo el sistema en conjunto? ¿Público, privado, docentes, autoridades? Todo el sistema. Claro, todo el sistema, comenzando por las autoridades. Por supuesto que si hay un reclamo muy lógico por parte de los docentes, que es la necesidad de incrementar los recursos humanos y físicos para poder lograr una sistematicidad de asistencia total de que todos los niños vayan todos los días a los centros educativos. ¿Ese va a ser uno de los planteos de la reunión del 21? Sí, ese es uno de los planteos, quisiéramos apoyar y aparte estamos convencidos que el sistema educativo uruguayo tiene musculatura de sobra, primero que nada en sus docentes, en sus maestros, profesores, de un altísimo compromiso con la tarea, tanto en el sector público como privado, y sabemos que hay una necesidad de repensar el espacio educativo,
con otros lugares donde se ofrezca el servicio educativo, no solamente en el edificio de tal escuela o tal liceo. Hay toda una red de espacios sociales que pueden ser utilizados y se va a necesitar más recursos. Se van a necesitar más auxiliares de servicios, se van a necesitar más maestros. Hay posibilidad de contratar nuevos educadores. No nos olvidemos que hay una amplísima red de estudiantes de magisterio, de estudiantes de profesorado, que pueden ser contratados, y esto se lo planteamos al profesor Robert Silva como una de las posibilidades, y lo vamos a plantear al presidente, que pueden ser contratados en forma eventual para apoyar y aumentar la ratio de cantidad de profesores por estudiante y la cantidad de maestras por estudiante. Hay mucho para hacer, pero lo que no se hace ahora no se va a hacer en marzo. Ese es el punto. Y las autoridades deben tener en cuenta que esto cuesta plata. Cuesta plata. Eso mismo quería decirle, porque el presupuesto acaba de cerrarse. ¿Y está Claro, pensado todo esto o está pensado una alternativa que quede por fuera del presupuesto para la educación? Esto no está en el presupuesto porque fue una situación impensada cuando se formuló el presupuesto. Pero hay situaciones de emergencia, como el Fondo COVID cuando se creó, que nosotros en el texto que hicimos en el mes de octubre planteamos de hacer algo similar como un fideicomiso para Fondo COVID de la educación. Necesariamente el Uruguay, ante esta situación, si queremos, tú planteabas si hay posibilidades de retomar, siempre hay posibilidades. Si algo tiene el ser humano es que siempre aprende, y si algo tiene el ser humano y tenemos los uruguayos es cuando la oferta educativa es de calidad, es empática, es cercana en territorio, los miles y miles de niños y de jóvenes se acercan. Pero depende mucho de cuánto también y cómo el Estado está dispuesto a invertir en la presencialidad de la educación. Tenemos todo el 2021 por delante. Sí. ¿De cuánto dinero o recursos estaríamos hablando? Digo, porque me imagino que ustedes cuando vayan al 21 de diciembre, un estimado van a tener que por lo menos decir, vamos a necesitar tanta cantidad de docentes o incrementar la cantidad en tanto. Digo, porque me imagino que ustedes llevan como propuestas firmes de cara a lo que va a ser ya la culminación de estos cursos y el 2021. Mirá, nosotros cuando hicimos la propuesta en el libro abierto, lo que planteamos era que necesariamente para otro modelo educativo era necesario un incremento de un 1% del PIB. Hoy, monto en dinero no te lo puedo decir, va a depender también de las situaciones en cada departamento y las situaciones de cada departamento. Pero estamos hablando de unos pocos cientos de millones de pesos, o cientos de millones de dólares, mejor dicho, que en el presupuesto del Uruguay son, perdonen la expresión poco académica, chauchas y palitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una situación tan importante, el refuerzo de 200, 300 millones de dólares para la educación es un elemento central. Es un elemento que el no incorporarlo implica, porque además decimos, este gasto me lo estoy ahorrando. De ninguna manera, porque eso va a tener repercusiones, por ejemplo, a nivel de la salud de los chiquilines, a nivel del sistema de salud, si lo hablamos económicamente, a nivel del sistema de cuidados, a nivel del incremento, a nivel del Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia, del INAU, que ya ha visto sobrepasado en la cantidad de niños a los cuales tiene que atender por maltrato y por abandono en los lugares de atención primaria. Por lo tanto, lo que no se va por un lado se va por otro. Entonces, el gobierno tiene que tener claridad en esto, tiene que entender, así como fue necesario reforzar el seguro de paro, fue necesario reforzar determinadas áreas, en educación es necesario el refuerzo económico para poder solventar un 2021 que va a ser tan complejo como el 2020. Mire, aprovecho que recién mencionó el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños en este contexto de pandemia. Hay situaciones cercanas que conocemos de niños que van 2 veces por semana nada más a la escuela, y van lunes y martes, a veces les cambiaban los días. ¿Han recibido más denuncias ustedes o han constatado más denuncias a nivel de violencia intrafamiliar de primera mano? Sí, los niveles de violencia intrafamiliar, la escuela es un gran espacio, la escuela y la enseñanza. Cuando digo escuela me refiero también al liceo, digo al formato escolar. Son un gran espacio de encuentro, de cuidado de los niños y los jóvenes. No solo uno va al liceo a aprender una ecuación, va también a aprender
una formación integral y va a aprender y va a estar formándose como ser humano y va a estar cuidado. La dupla educación y cuidado van juntos. Ha habido un importante aumento de la violencia intrafamiliar en el conjunto de los departamentos, en el interior, en Rivera, en los departamentos del interior profundo. Ha habido en los sectores más vulnerables y bueno, si esa interrupción, hay un raconto de las familias organizadas por la escuela pública que realmente da dolor, ¿no? Solamente el 40% de los niños uruguayos que van a la escuela han tenido clases regularmente. El 60% no. Y menos de un 20% han tenido cerca de un 90% de asistencia. O sea, las promedios matan a los enanos, dice el dicho, pero indudablemente los datos que tenemos es que es muy difícil, sobre todo para las familias muy vulnerables, mantener la interrupción educativa. Ir 2 días a la escuela y después a la semana siguiente ir 3 días, o ir un día de mañana y otro día de tarde, implica una ruptura de las lógicas familiares que es muy difícil sostener en partes del tejido social donde las rutinas, los horarios, el apego a ciertas lógicas de rutina, valga la redundancia, son muy importantes. Y los que peor salen parados son los más pobres. Miri, ¿esa va a ser la regla para el 2021 también? ¿Hay que pensarlo de esa manera? ¿O estas reuniones y esto que ustedes están fomentando del empezar antes, a construir entre todo el sistema, puede llegar a formar de alguna manera una rutina para 2021, más allá que la pandemia ha sido muy dinámica? Lo estamos viendo ahora sobre fin de año, cuando tuvimos cierta regularidad, y sobre final de año se nos vino todo abajo con los contagios que tuvimos, con los cierres abruptos de los cursos, que usted mismo decía que así no se tendrían que haber dado. ¿Cómo hay que pensarlo? Sobre todo para las familias, ¿no? Que tienen que organizarse un año lectivo, con los trabajos, con los horarios. Mirá, la experiencia, por ejemplo, que ha vivido Europa es que lo último que se cierran son las escuelas, ¿no? Lo dice toda la evidencia científica, lo dice la UNICEF, lo dice la OMC, la OMS, lo dice el propio Instituto Pasteur, el propio Gach. Los niños raramente contagian a los niños. Entonces, el esfuerzo social por mantener abiertas las escuelas en condiciones es mucho más beneficioso para los niños y para la salud pública que el tener las escuelas cerradas. Eso hoy es un dato científico. Hoy está ampliamente divulgado por el conjunto de papers que han estudiado el tema, por las organizaciones que han investigado el tema. Las escuelas tienen que abrirse en las condiciones sanitarias y edilicias adecuadas, por eso el refuerzo económico, y tiene que asegurarse un calendario escolar lógico que le dé determinado orden también a las posibilidades de las familias. Eso va a ser fundamental, ¿no? Es fundamental. Sí. Una familia de 2 trabajadores, abuelos cuidando nietos, esa lógica es una lógica que el Uruguay, si quiere salir, si quiere ver una lógica de cuidado, no se la puede plantear. No se la puede plantear. Y para eso hay que trabajar desde ya. Sería interesante que todos los uruguayos nos pusiéramos, como dice Richard Reed, espalda con espalda en esto. Entonces, las autoridades educativas, los docentes, las ATD, los sindicatos, todos tenemos que encontrar puntos de acuerdo, ser convocados a una mesa y lograr acuerdos. No es solamente con decisiones unilaterales, sino que necesariamente la negociación y el acuerdo es fundamental. Mire, usted hace algunos días en una nota decía, la educación escolar es presencial, cuando se le consultaba sobre la educación virtual, pero recién mencionaba, tenemos que acostumbrarnos también a esto para el próximo año. Ya va a ser parte de nuestras vidas. ¿En qué medida va a afectar o incidir en el normal desarrollo cognitivo de los chiquilines, en el aprendizaje? Obviamente, digo, nos tenemos que imaginar un 2021 así, pero ¿en cuánto puede incidir esto? Va a incidir mucho. Yo hace 25 años que trabajo en el sistema educativo y si algo he aprendido en estos 25 años es que una escuela, ya sea pública o privada, trabaja en dos áreas. Una es con los niños y otra es con las familias. Entonces, en la medida en que las escuelas y los liceos trabajen y formen una red con las familias
de acuerdo, de contención, de comunicación, va a fortalecerse el trabajo con los niños o no. Entonces, cada institución educativa, no importa dónde esté, si en Tambores, en Cerro Largo o en La Aguada, va a tener que trabajar con las familias, va a tener que promover que esas familias tengan un vínculo sano con las instituciones y la articulación necesaria entre la enseñanza escolar es presencial, porque es lo que nosotros no decimos nosotros, lo dice una amplia experiencia pedagógica. En la escuela se aprende el contacto con el maestro, se aprende el contacto con el compañero, se aprende el contacto físico, el juego, el encuentro emocional con otro, y eso es intransferible para el niño, ¿no? Intransferible. Pero tenemos que estar preparados todos los profesionales de la educación para ver cuándo puede bajar la llave el año que viene. Entonces nosotros, por ejemplo, diseñamos un modelo donde trabajamos por bimestres. Entonces el bimestre es evaluado y se trabaja desde el principio paralelamente con el desarrollo de las plataformas, que Uruguay tiene la fantástica plataforma CREA, todo el plan Ceibal, de acceso gratuito, de acceso para todos los niños, acceso para todos los maestros, donde tú vas desarrollando el curso en la plataforma virtual y desarrollás contenidos que los niños trabajan en el hogar y conjuntamente en la parte presencial. Y si se da el caso de un apagón, continúas el tiempo necesario que necesites. Mir, nos tenemos que despedir, le agradecemos muchísimo. Solamente para cerrar, me imagino que la creación justamente del plan Ceibal y la implementación durante más de una década prácticamente fue fundamental para hacer frente a esta situación que tiene el país y que vive hoy, ¿no? Sí, fue indudablemente que es una de las grandes armas y una de las grandes políticas de Estado. Y lo otro fundamental, si tú me permitís un segundo, es el enorme compromiso de las maestras y directoras de las escuelas, que han dejado el alma en la cancha. Han dejado en todo el sistema, en las canchas. En todo el sistema, público y privado, tal cual, el compromiso ha estado de los dos lugares. Muchísimas gracias, Mir, por este contacto y ojalá que el próximo sea con números más alentadores, con datos más beneficiosos para todos, porque también si los chiquines le va bien, al país le va a ir bien, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Allí teníamos la palabra de Juan Pedro Mir, que es referente de DUI 21 y además director del Colegio de José Pedro Varela. Elegí siempre industria uruguaya. Cada vez que compras productos nacionales, estás defendiendo a Uruguay, estás defendiendo tu país y generás más fuentes de trabajo. Estas empresas dan lo mejor para ofrecerte productos uruguayos de calidad y al mejor precio. Queso untable Mamita. El mejor queso se llama Mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La Casa del Burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. Stilo Xerox. Marroquinería fina. Calidad y experiencia. Bueno, y vamos a compartir una brevísima pausa y al regreso tenemos sorpresas porque el equipo va rotando, estamos en plena pandemia, así que rapidito compartimos la pausa y ya volvemos. Bueno, les decía que esto ha sido muy dinámico en esta jornada, sobre todo, obviamente, no escapamos a la realidad de lo que está pasando en el país, así que le damos las buenas tardes a Vero Chevalier, que ya nos está acompañando La Terra en Casa. ¿Cómo anda? Gracias, Maggie, gracias a todos. Bueno, fue la corrida. Lo que sí les quería comentar es que me llamó la atención, lo dije un poco en el móvil y lo repito, la cantidad de tránsito que hay en este momento en Montevideo. Había dado la sensación de que había mermado días anteriores, pero por lo menos hoy no sé cuál es tu percepción y nos pueden contar incluso a través de Facebook y a las otras redes cómo lo ven, pero asusta e impacta un poco el movimiento que hay en Montevideo. Bueno, de hecho también eso es lo que ha motivado las reuniones de esta semana del gobierno. Lo decía más temprano, estuvo reunido el presidente de la República con el secretario y prosecretario a ver los pasos que se empiezan a dar. Ya se empiezan a manejar cifras que dicen que justamente la movilidad no bajó luego del anuncio de las medidas, que para algunos fueron un tanto tibias, así lo han calificado algunos expertos, que eran dos, básicamente, que era el cierre de boliches y restaurantes a la medianoche y el cierre de los gimnasios o los centros deportivos que hacen actividad cerrada. Bueno, eso se volcó al aire libre, también se ve mucha más gente en la Rambla. Pero bueno, vamos a estar también atentos a lo que ocurra de última hora. El anuncio sería el próximo jueves. Veremos, tal vez se adelante un poquitito, se adelantó un día en principio. Por lo menos eso. Y lo que sí les queremos contar es que justamente por esta movilidad de los últimos días vamos a compartir hoy un móvil
muy especial, que en realidad lo hicimos hace unos días, justamente por eso van a decir, pero qué raro, esta muchacha está en los dos lugares. Ya lo vamos a estar compartiendo, pero antes les cuento que Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay, es su tradicional sistema de su teléfono pulsera, se le agrega un nuevo producto, teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Bueno, muy bien, Ibero ya lo decía, tenemos un diálogo muy especial con dos hermanas que ante una determinada circunstancia se reinventaron. Y hay que hacer frente de esta manera, intentando, bueno, como les decimos siempre, transmitirle un poco de, más allá de la preocupación y de estar alertas, también otro lado, que sea el de, bueno, pensar en cosas nuevas y cosas lindas también para este momento feo que estamos atravesando. Y cumplir sueños, como es en este caso. Yo te diría casi que una hermana y media. Ah, mira. Porque hay una que es mini, pero que igual cocina. Y van a ver cómo. Se trata de las hermanas sin gluten que tienen un emprendimiento que partió justamente de un diagnóstico de celiaquía y que terminó en un sueño hecho realidad. Lo vemos. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Saludo para todos. Y bueno, les cuento que estamos acá en Rivera, casi en la esquina de Simón Bolívar, donde se encuentra el emprendimiento de una hermana. Porque en realidad son dos, pero una es mini. Ya los vamos a conocer y se trata de las hermanas sin gluten. Así que con Seba Fernández nos vamos a meter en este local precioso. Pero qué decoración. Hola, un gusto. A ver, ¿por cuál empiezo? ¿Por la versión mini o la versión mini? ¿Cuál es tu nombre? Leticia, ¿Cuántos años tenés? 6. ¿Cómo se llama tu hermana? Flore, ¿Cómo se porta tu hermana? bien. No sé por qué, pero te veo dudar. ¿No? ¿Y cómo cocina tu hermana? Riquísimo. ¿Pero vos cocinas más rico? Lo vamos a comprobar porque estamos con las hermanas sin gluten. Flor, bienvenida, un gusto saludar. Un gusto, muchas gracias por venir. Bueno, justamente en base a la historia de las dos, agradecemos también a Silvia y a otras que quedan así como fuera de cámara porque son un poco más tímidas. Pero contanos, ¿de qué se trata este emprendimiento que empezaste cuando eras muy jovencita, a los 17? Sí, bueno, la cuenta primero empezó haciendo recetas, reseñas de lugares sin gluten, cuando a mí me diagnostican celiaquía y bueno, y luego a Leti. Y bueno, así empezamos recorriendo lugares, haciendo recetas para que todos pudiéramos compartir. Y bueno, y ahora mi pasión por la pastelería se cumplió, ahora tenemos un local y bueno, un poco eso. Toda la historia además nació con tu torta de cumpleaños. Contanos cómo fue eso. Sí, estaba en el cumpleaños, mi cumpleaños, y dije, ¿por qué no compartir con el resto la torta que habíamos compartido todos juntos en mi cumpleaños, porque era sin gluten, y entonces así nació todo, digamos. Surge Hermanas sin Gluten, pasa el tiempo, hoy se hace realidad en este local. ¿Cuál es la clave? Porque uno ve, por ejemplo, estas galletitas que les voy a contar que cocinó Leti para nosotros y realmente no se nota la diferencia con una que contenga gluten. Sí, realmente el resultado final, luego de muchísimas pruebas claramente, no se logra, una persona que consume gluten no logra identificar, porque el resultado final es el mismo. Pero siempre es más complicado, vos lo comentabas, encontrar productos, encontrar recetas, justamente de ahí viene esta idea. Sí, justamente las pruebas son muchísimas, que cualquier persona con celiaquía hace en su casa, cualquier pan, siempre al principio, bueno. Bueno, vamos a hablar de estas galletitas que son de Navidad. Leti, ¿vos te acordás de esta receta que hiciste vos o le pedimos ayuda a Flor? Más o menos. A ver, arrancamos. Igual nosotros vamos a ir pasando los ingredientes. ¿Qué lleva? Huevo, 2, azúcar, chocolate y no me acuerdo qué más. A ver, nos ayudan por acá. Lleva 2 huevos, 50 gramos de manteca, azúcar y después en cantidades cacao amargo, harina de arroz, fécula de maíz y ahí fécula de mandioca. ¿Y tuviste que amasar estas galletitas, Leti? Sí, ¿Sí? ¿Mucho rato, poco? más o menos. ¿Sí? ¿Cómo tiene que quedar la masa para saber que está en el punto? Y capaz que yo te invito a que las vayas decorando, así nosotros vemos. ¿Te animás? Sí. Ahí va. Te vemos decorarlas y vos nos contás cómo hacer para encontrar la consistencia perfecta. Primero vamos a tener que mezclar la manteca pomada con el azúcar. Después vamos agregando los 2 huevos y ahí
lo que hacemos es cernir los secos, que son los 3 ingredientes que lleva una premezcla sin gluten, con goma sántica y polvo de hornear. Ahí todo eso lo hacemos en un bowl y luego lo pasamos a una mesada. Apenas amasamos, no es necesario amasar mucho, es una masa que se hace fácil. La estiramos finita y se corta con el cortante que deseen. Es muy importante, esto me encanta aclararlo, que para que una preparación sea libre de gluten es necesario que todos los ingredientes sean libres de gluten y estén certificados como tal, y tengamos el cuidado de que o el ambiente sea totalmente libre de gluten, como es en nuestro caso, o en una casa compartida, bueno, tener los recaudos necesarios para que una persona con celiaquía pueda comerlas. Yo me pregunto, por ejemplo, lo primero que uno hace al poner al horno unas galletitas como esta es enharinar. ¿Qué se hace en este caso? No, la asadera va sin nada, van las galletas directos, el horno tiene que estar precalentado, eso en todas las recetas es fundamental, calentar el horno antes de meterlo, a 180 grados. Y bueno, ponemos la asadera, no tiene manteca la asadera, no tiene nada, simplemente las galletas. Y bueno, tienen que estar doraditas. En este caso las hicimos de chocolate, pero si no quieren usar chocolate, pueden agregar un poco más de premezcla. Pero miren cómo está quedando ese arbolito. Esos son los chirimbolos, ¿verdad? Sí. ¿Y después qué le vas a hacer? ¿Le falta algo o ya está? Ya está. Ya está, pero rapidísimo encima nuestra repostera. ¿Cuáles son las recetas que más gustan, que ofreces aquí en Hermanas Sin Gluten? Bueno, los budines últimamente son las cosas que más están yendo. Este es el de carrot cake, vamos a destapar ahí. Y también el de limón. Y después los alfajores, el alfajor tipo marplatense, los alfacookies también son muy solicitados. Hay que tener cuidado también con el dulce de leche, con las coberturas. Como vos decías, todo tiene que ser libre de gluten. Nada hay que dejarlo al azar. Siempre tenemos que verificar toda etiqueta. Claro. Para encontrarlas en Instagram, en Facebook, ¿cómo hacemos? Hermanas Sin Gluten con una S sola en el medio. Hermana Sin Gluten. A ver, ¿cuál es la receta que más te gusta que hace tu hermana? Los budines, los alfajorcitos, ¿has pensado? Budines. ¿De qué? ¿De chocolate, de crema? Con nueces arriba. Ah, pero me encantó. ¿Y esa galletita a quién se la vas a regalar? ¿A la tarde en casa? Sí. ¡Ay, qué suerte! Así que esta me parece que me la llevo yo, ¿eh? Gracias, Hermanas Sin Gluten. Gracias a ustedes. Mandale un beso, mira, allá a la cámara, a todos los que te están mirando. Hola. Y así, mira. Ahora sí, nos vamos con beso y con galletitas. Ya saben, Hermanas Sin Gluten acá en Rivera y Simón Bolívar, y si no, en redes sociales. Lindo saber que se pueden hacer cosas y cumplir los sueños, porque para vos lo era. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Y es solo el comienzo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Ya saben dónde conseguir galletitas de Navidad. Miren la decoradora que tenemos. Y era cierto nomás, Cosita. Hermana y media, chiquitita. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 5 años Tiene, más va. o menos. Sí, tiene. Divinas las dos, además, no saben, detrás de cámara estaba la mamá, estaban las otras personas que trabajan con ellas, todas muy emocionadas. Así que qué lindo poder apoyar emprendimientos uruguayos, sobre todo ahora de cara a las fiestas, todo lo que sea comida, todo lo que sea movimiento, todo lo que sea decoración y todo lo que se necesite, por ejemplo, para la cartita, tratar que sea con emprendimientos uruguayos. Muy bien, bueno, con este mensaje divino vamos a compartir una breve pausa. Al regreso vamos a estar en diálogo con Fernando Amado. Ustedes saben que se ha dedicado muchísimo a analizar, investigar la masonería uruguaya, y así se llama su nuevo libro, La masonería uruguaya en minutos. Repasamos de qué se trata este libro. Se los anunciábamos ya hace un ratito en la tarde en casa, también el pase con Carolina García en Subrayado, que íbamos a tener a Fernando Amado, que es director de turismo de la Intendencia de Montevideo, pero a lo largo de este último tiempo se ha dedicado a investigar la masonería uruguaya, y así se denomina su nuevo libro, que habla datos y arroja cifras muy interesantes que se pueden empezar a analizar. Amado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas Muy tardes. bien, muy bien. Estamos con Vero acá las dos Bueno, muchas para gracias. empezar a trasladarle algunas consultas. Primero que nada, ¿por qué el interés por la masonería, que no es la primera vez que va hacia ese rubro? No, obviamente nadie escribe 3 libros sobre algo que no le gusta. A mí evidentemente es un tema que me apasiona, pero que también lo que pasa que le doy la envergadura que creo que tiene vinculado a la importancia y la influencia de una institución en lo que tiene que ver con el mundo, pero sobre todo con nuestro país. Por eso a mí me ha interesado no estudiar sobre la masonería universal,
sino sobre la Amazonía uruguaya y sobre todo sobre la Amazonía uruguaya contemporánea, es decir, no lo que pasó hace 200 años en la Amazonía uruguaya, sino lo que pasó hace 20, hace 30, y en este caso este libro lo que analiza es los cambios trascendentes que ha habido en los últimos 10 años, ¿no? Seguro, y en base a lo que estabas diciendo, siempre la masonería estuvo rodeada de una suerte de secretismo que la hace muy fascinante para muchos, pero también muy difícil de comprender para la mayoría. Entre esos cambios que estás nombrando, por ejemplo, han habido algunas ciertas aperturas que han sorprendido, como por ejemplo la posibilidad de visitar su principal templo los días del patrimonio. ¿Está viviendo justamente eso? ¿Se está pudiendo acceder un poco más a lo que es la esencia? Es que yo cuando empecé a investigar lo que al principio pensaba que iba a ser solo una actualización, me encontré con un nuevo libro y lo puedo calificar así como un nuevo libro, no tiene nada que ver con una actualización, como muchas veces se hace algunos libros, porque justamente, es decir, los cambios son tan radicales en 10 años, o sea, en el 2010, cuando yo estaba estudiando investigando para después publicar en 2011 el libro, era impensable una medida como la que vos acabás de comentar. La masonería, de alguna manera, hasta hace muy poquito, vivía, yo diría, bastante encerrada en sí misma y los masones utilizaban muchas veces para salir del paso esa frase típica de no somos secretos, somos discretos. Puede ser, digo, porque sabemos dónde queda la puerta de la masonería y si querés te pones en una silla a tomar mate y ver a ver quién ingresa. Pero la realidad es que institucionalmente tenían una política de absoluto secretismo. Eso cambió tan radicalmente que hace 2 años, con el nuevo venerable gran maestro José Garchitorena, la masonería se ha ganado un espacio, yo diría, de visibilidad institucional en lo que tiene que ver con los medios de difusión, en lo que tiene que ver con la apertura de sus templos para la ciudadanía, por ejemplo, en el Día de Patrimonio, pero también en lo que tiene que ver con una silla imaginaria, llamémosle, en el entramado del Estado y en el entramado de las instituciones importantes, como puede ser la Iglesia Católica, etcétera. Tanto es así que en el año electoral, ustedes recordarán que en pleno año electoral, en plena carrera rumbo a la primera vuelta, la masonería logró una especie de debate con los principales 4 candidatos, con Lacalle, con Talvi, con Mieres y con en aquel momento Lacalle, Talvi, Mieres y Martínez. Me está faltando y Martínez, que era un conocido de la casa además porque integra la institución. Y lo que sucedió fue que evidentemente, o sea, tanto ustedes como medio de comunicación como la propia institución estuvo en boca de todos antes de que se generara ese debate, durante se generó ese debate adentro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay y después. Eso era impensable, o sea, ustedes no conocían ni nadie conocía, solo quienes le interesara el tema, quién era el venerable, cómo se llamaba, y mucho menos que el venerable se prestara a giras de medios, ¿no? Es decir, seguramente debe haber estado sentado en esa mesa alguna vez en estos últimos 3 años, José Garchitorena, porque ha sido una política institucional también la de la apertura, pero también la de tratar de, bueno, es decir, generar mojones en los cuales la masonería quiere comunicar determinada postura o determinada idea, ¿no? Ahora, Amado, ¿eso se debe a que, por ejemplo, sea Garchitorena tal vez el referente de la masonería en nuestro país, el gran maestro, como se le denomina, sí, o a nivel mundial o internacional, esto también
se ha ido transformando para que se abran las puertas? De hecho, uno de los datos que maneja el libro es que se triplicaron la cantidad de miembros en los últimos 15 años. Ese abordaje, ¿por qué la apertura? No, a nivel mundial la masonería hace mucho tiempo que tiene otra forma de mostrarse. Y por eso Uruguay era una excepción que confirmaba la regla y era una de las masonerías, si no la más discreta que había en el mundo. Esa es la foto del libro anterior mía. O sea, una masonería que era la más discreta del mundo, que estaba creciendo, pero de forma callada, a partir de determinados fenómenos, como por ejemplo la asunción de Tabaré Vázquez, y que todo el Uruguay sabía que Tabaré Vázquez pertenecía a la hermandad, y eso hizo que se generara un foco de atención y de interés público acerca de, bueno, ¿qué es esa institución media secreta a la cual pertenece Tabaré, que además es de izquierda y se supone que la masonería no era de izquierda? Bueno, una cantidad de cosas. Se suma a eso también la presencia de una cantidad de cosas internacionales vinculados a documentales, a libros, a Dan Brown que aparece, una cantidad de cosas que hacen que muchos uruguayos y uruguayas, porque también la masonería femenina empieza justamente a poder tener la posibilidad de pisar firme, empiezan a prestar la atención. Hoy día yo diría que esta apertura digamos, mucho más a tono con lo que es la masonería mundial y más a tono con lo que es una institución que integra, sin ningún misterio, la uruguayés, y vaya si fue importante en la creación de nuestra nación y sigue siendo muy importante en la influencia en muchos ámbitos de la vida nacional, tiene que ver con dos cosas. Una, con que hubo un proceso de crecimiento importante de 150%, o sea, del 2005 al 2020 hubo 4.500 y pico de uruguayos que ingresaron a la masonería y que allí ingresó mucha gente con una visión, yo diría, aperturista, de necesidad de apertura de la masonería. Allí también se produjo una cosa muy importante para la masonería, que es el haber bajado el promedio de edad. O sea, la masonería tenía un promedio de edad de sus integrantes muy alto, que comprometía su futuro, porque una institución sin savia nueva, sin sangre nueva, no tiene porvenir, no tiene futuro. Eso cambió, por suerte, para la masonería de manera importante. Hoy el promedio de edad en la masonería anda en los 55 años. En aquella época, en los 90, principios del siglo XXI, estaba concentrado en la tercera edad y yo diría bastante alto en la tercera edad. Amado. Y no es solo Garchitorena, es que hay un proceso de pequeños pasos internos que preparan la posibilidad de que Garchitorena sí dé esos pasos públicos y que no tenga lío adentro después, porque también ese es el tema. Amado, nos quedan muy pocos minutos, no queremos dejar de hablar de turismo, pero brevemente quisiera preguntarte, tocaste un punto clave y la influencia de la masonería en la política o viceversa, siempre es un tema que subyace este tema. Y ha habido nombres bastante claves que justamente das en tu libro y que has manejado en los últimos años. Contanos un poco acerca de eso. Mira, es decir, el criterio para nombrar personas que integran la institución en los libros tiene que ver con algo que ustedes conocen muy bien porque son periodistas. Yo simplemente soy un amateur escribidor que trato de aprender de esos criterios. Y los nombres aparecen cuando tiene realmente, yo diría, un interés periodístico que aparezcan. Y es el caso de cuando uno se encuentra que hay una gran presencia, por ejemplo, de masones en la salud, en las instituciones, pero sobre todo en las cúpulas que manejan las instituciones más importantes del Uruguay de la salud, cuando uno ve que hay integrantes de la masonería que integran el Parlamento Nacional, el Gobierno Nacional. ¿Pero porque da prestigio ser masón? Bueno, es decir, yo si ingresara a la masonería, el prestigio no sería por integrar, digamos, un lugar en el gobierno, sino porque siento que el hecho de ser masón
me da prestigio porque integrar una institución con esos valores, bueno, me hace bien y me hace diferente. A veces lo que pasa es que allí está uno de los grandes problemas, que yo diría es el cortocircuito muchas veces, que es la esencia de la masonería, con a veces los intereses que pueden encontrar algunas personas pensando que la masonería puede llegar a ser una escalera para mejorar en su vida no masónica, ¿no? O sea, ascender algún cargo, conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Eso no es la esencia de la masonería. La esencia de la masonería es tratar de trabajar uno como persona a través de los rituales, a través de la interpretación de los símbolos, a través de una cantidad de cosas que tiene la masonería, de herramientas que da la masonería para trabajar en ritual. Lo que sí sucede, y yo no voy a negar, y aparece en los libros, y creo que es parte de humanizar y naturalizar lo que es una institución integrada por hombres y mujeres, tiene defectos y hay gente que ingresa y la utiliza también para cosas que lejos están del espíritu iniciático de la masonería, como por ejemplo, bueno, para tratar de adquirir poder o hacer pesar la condición de masón para ascender en alguna de las carreras que esa persona está corriendo en la vida profana, en la vida no masónica. Pero esa es, digamos, un vicio, un error, que no digo que no se cometa, se comete. Sí, por haber buceado justamente en este mundo, ¿fuiste víctima de algún ataque, alguna complicación, algún cuestionamiento o la misma masonería por esta apertura que se está viviendo y que tú te hayas enterado? Mirá, se da una cosa rarísima. Es decir, es como una relación de amores desencontrados, ¿no? Porque ¿cómo sería eso? yo no oculto... No, es la verdad. Es decir, yo no oculto mi admiración por la institución, pero también soy una persona racional y creo, y crítica y autocrítica, y me parece que las personas y las instituciones que están integradas por personas, por seres humanos, tienen que permanentemente plantearse justamente la introspección, el tratar de mirarse a sí mismo, y por eso en los trabajos no van a encontrar, por más que a mí me parezca y esté convencido de que la esencia de la masonería es positiva y la influencia de la masonería desde el punto de vista de sus ideas y desde el punto de vista de las batallas que dio a lo largo de su historia han sido muy importantes para la humanidad y para la libertad y para la igualdad y para el republicanismo, del cual yo me siento parte. No van a encontrar libros condescendientes con la masonería. O sea, son libros de investigación en donde van a encontrar los claros oscuros de la masonería, así, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Y los ingresos son algunas de las cosas malas que señala el libro, donde se vuelcan ese $1,5 millones anual? No, el $1,5 millones anual que aproximadamente recauda es simplemente producto, como podría ser de cualquier institución privada deportiva, de la cuota de los masones que todos los meses aportan a la masonería de la Gran Logia. Yo creo que el enojo muchas veces que aparece, por eso lo de amores desencontrados, es que a la masonería le gustaría que solo el control de la información de la masonería la tenga la masonería, y lo que desnuda de alguna manera este libro es que está lleno de información interna de la masonería que solo manejan los masones y alguna que solo manejan masones de grados altos, que se da a la luz por un profano. Es decir, obviamente que yo no hackeé a la masonería ni nada que se le parezca. Es decir, hay masones que confían en el buen criterio que tengo para poder escribir para la gente que no es masona y que pueda tener una idea más completa y acabada de alguien que no es masón, que escribe objetivamente lo que ve de los procesos que está pasando en la masonería uruguaya. Y eso puede molestar, o puede molestar
eso lo sé, porque ahí sí, me ha pasado, puedo molestar la aparición de algún nombre, ¿no? Y que esa persona se enoje porque aparece en el libro. Bueno, del momento que que uno acepta ingresar a una institución, integrar una institución, del momento que en la institución tampoco es alguien desapercibido, que pasa desapercibido. Y el momento también que la mayoría son hombres o mujeres públicas, y bueno, uno tiene que también, es adulto o adulta y sabe que en un trabajo de investigación puede pasar eso y no debería enojarse, me parece. Yo que sí. Amado, vamos a hablar sobre turismo, pero brevemente y para terminar con el tema del libro. Sí. Mencionanos en 3 palabras, ya que es un nuevo libro, como tú decías, que no es una actualización de los anteriores, 2 o 3 cosas clave que a ti mismo te llamó la atención con respecto a la nueva información, que sean apenas un enganche para que en realidad vayan todos a librerías y puedan conocer la información concreta. ¿Decís del libro? Del libro, de este nuevo. Sí, del libro es el crecimiento de la Gran Logia Femenina en Uruguay. Es decir, que eso es absolutamente trascendente, ¿no? Y después yo diría el crecimiento, el rejuvenecimiento y el crecimiento patrimonial, económico y de cantidad de propiedades, etcétera, a lo largo y ancho del país, de la masonería y su vigencia en un mundo, ¿no?, que cada vez es más moderno y que la institución masonería de alguna manera es una institución tradicional. Y sin embargo, mientras todas las instituciones tradicionales les cuesta sobrevivir a esta modernidad y al iPhone y a Facebook y a las redes sociales, bueno, la masonería uruguaya, tanto masculina como femenina, goza de buena salud. Muy bien, Amado. Vero recién lo mencionaba. Hablemos un poquito de turismo. Sos nuevo jerarca de la Intendencia de Montevideo. También conocer un poco cómo está la realidad. El tema, por ejemplo, pienso en hostel, en hoteles, las medidas anunciadas por el gobierno, cómo pueden impactar en ese sector. ¿Qué información tienen también de los operadores aquí en Montevideo? Porque la capital del país termina siendo el lugar con más visitantes a lo largo de todo el año. Y este año, sinceramente, 2020, ha sido para ellos trágico. ¿Qué está haciendo la Intendencia o qué reuniones está manteniendo la Intendencia? Nosotros estamos teniendo contacto permanente con los operadores, obviamente, de la actividad y con otras, yo diría, ramas afines que es necesario en momentos de crisis, en momentos de paradigmas que nos sacan digamos, de la zona de confort, apelar al ingenio y apelar a nuevas estrategias para poder tratar de que en vez de que el ingreso sea 0, sea 100, o en vez de 100 sea 1000, ¿no? En un contexto absolutamente conspirativo, ¿no? para un área de actividad que evidentemente está golpeadísima. Algunos, digamos, sectores, tú nombrabas el de hostel, yo te nombro el de los cruceristas, es decir, quienes trabajaban con los cruceros ya saben que esta temporada marcharon. ¿Por qué? Y porque la temporada de cruceristas es de noviembre al mes de abril, y con las perspectivas que estamos viendo y teniendo en estos últimos días, evidentemente es difícil pensar que podamos tener actividad en ese marco, y allí hay una cantidad de gente que trabaja en las camionetas de guías turísticas, etcétera, con todos esos turistas que bajan de los cruceros y que son la mayoría además pequeñas y medianas empresas, a veces familiares, ¿no? Entonces, la situación es muy compleja. Por suerte encontramos un eco muy importante y yo diría, una voz siempre optimista para pensar en el mediano plazo, sobre todo, de los operadores mismos, más allá de que a nivel estatal, a nivel nacional, con el Ministerio, que tenemos una muy buena relación, y a nivel de la Intendencia,
estamos pensando en cómo amortiguar esta gran situación de dificultad. Amado, y pensando sobre todo en el mediano plazo. Eso te iba a preguntar ya para despedirnos, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuáles van a ser tus primeras áreas de acción o las primeras medidas? ¿Por dónde van a ir encaminadas? Sé que te desafío que lo digas en pocos minutos, pero sabiendo que estás recién llegado, por lo menos para ver por dónde se está yendo. Es que no te puedo contar por una simple razón, que es que, no es la división de turismo, es la división de turismo con el Ministerio de Turismo, con la Intendencia de Montevideo y con la División de Cultura, es decir, son muchas y que hemos convenido en, cuando demos las medidas, darlas juntos. Pero es el decir, incentivo que no va a se corte estar. solo nadie, porque realmente en esto, es decir, más allá de que pueda haber una gobernanza de distintos colores partidarios a nivel nacional de un color, a nivel departamental de otro, en este tema venimos trabajando espalda con espalda y es la manera de salir adelante y van a tener novedades, pero necesitamos también, es decir, saber, porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos determinadas novedades o ideas o medidas, mejor dicho, esa es la expresión más concreta, medidas que tenemos en la cabeza para aplicar, pero tenemos que esperar a qué pasa el jueves con las reuniones, post-reuniones del presidente con los distintos actores que están asesorando en la materia, para realmente saber el país por dónde va a agarrar en los próximos meses, para nosotros también adaptarlas a la realidad institucional del Uruguay. Fernando Amado, tenemos que despedirnos, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, también autor de este libro, La Masonería Uruguaya, que como lo decíamos, está en librería, recomendado por supuesto para todos. Gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, así estaba Fernando Amado. Nos despedimos rapidito, ya llega toda la información con el flash informativo de Subrayado. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.